Estimados estudiantes de tercero de secundaria, bienvenidos a la clase de lengua española. Yo soy la profesora Amarilis Camarena y sigo acompañándolos en esta modalidad a distancia. Espero que estén bien y listos para aprender y poner en práctica todo lo que vamos a aprender en esta sección. Neurona, ¿cómo estás? ¿Lista? Estoy lista, profesora. Muy bien. Tú lo sabes, Neurona, yo lo sé, ustedes también lo saben. Y si lo sabemos, vamos a practicar estas orientaciones. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Ahora sí, estamos listos para conocer cuál es la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es instrucción. Instrucción. Esta hace referencia a la idea de impartir comandos u órdenes a seguir, en pos de atravesar un proceso. Estos suelen estar colocados en una secuencia para que sea más fácil su interpretación y se ejecute consecuentemente. A lo largo de la historia, el seguir instrucciones ha salvado miles de vidas. Y a propósito de instruir, vamos a hablar de este tipo de textos que busca instruir, guiar las acciones de un lector. Vamos a hablar del texto instructivo. ¿Tú sabes algo del texto instructivo, Neurona? Con el texto instructivo se logra realizar de forma efectiva la tarea asignada. Muy bien. Yo tengo la percepción de que ustedes en casa han visto, han leído algún tipo de texto instructivo. Existen textos instructivos normativos, aquellos que tratan de normas y leyes, que tratan o que regulan el comportamiento de las personas. También hay un texto prescriptivo que indica las acciones que va a realizar el lector. Entonces, el texto instructivo es aquel que orienta al lector sobre cómo realizar una determinada acción. Tiene pasos a seguir, materiales a utilizar y, como su nombre lo indica, instruye. Generalmente, este tipo de texto se utilizan para resolver problemas de la vida diaria,
como por ejemplo, cómo instalar un programa de computadora, cómo usar el televisor, cómo armar ese juego de mesa que tanto te gusta, cómo preparar un medicamento. Todos estos son textos instructivos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Neurona? Espere, estoy verificando. Le confirmo que sí, tenemos una pregunta. Joel Rosario desde Herrera nos pregunta, ¿cuál es la función del texto instructivo? El texto instructivo tiene una función de orientar al lector, como veníamos diciendo, busca orientarle, darle luz, guiarlo a través de unos pasos detallados sobre una tarea que él va a realizar. El texto instructivo tiene una estructura y es la siguiente. En el título se coloca el nombre de la actividad que se va a realizar. En la introducción se describe brevemente en qué consiste esta actividad. A continuación aparece el procedimiento donde se desglosan los pasos de manera detallada de esa actividad. Asimismo, el texto tiene unas características propias que lo distinguen de cualquier otro texto. Por ejemplo, tiene un formato especial, desarrolla un procedimiento que está compuesto por pasos muy detallados. También en el texto instructivo el lenguaje es claro, sencillo y lineal. Puede usar en el texto instructivo marcas gráficas como números, asteriscos, guiones para secuenciar las actividades que se van a realizar. También puede utilizar allí gráficos como ilustraciones, dibujos, dependiendo del tipo de texto instructivo que se va a trabajar. ¿Alguna pregunta, Neurona? Espere, estoy verificando nuevamente. Le confirmo que sí, tenemos otra pregunta. Elisa Sánchez desde Villa Consuelo nos pregunta, ¿cómo puedo identificar un texto instructivo? Bien, gracias Elisa por tu pregunta y es precisamente lo que estaba hablando anteriormente. Para identificarlo solo tienes que detenerte en esa estructura y esas características que estábamos mencionando. El lenguaje lineal, el lenguaje claro, directo, ese formato especial y sobre todo esas marcas gráficas, asteriscos, guiones que secuencian las acciones que va a desarrollar el destinatario. También decíamos que una característica muy peculiar de los textos instructivos es que puede utilizar, dependiendo de ese texto que va a desarrollar, puede utilizar dibujos, ilustraciones o algún tipo de gráfico. Estas son las características propias del texto instructivo. Cuando nos adentramos en el texto instructivo, notamos que utiliza la forma infinitiva del verbo. La forma infinitiva se refiere a cuando el verbo se expresa en su terminar ar, ir. Por ejemplo, proteger, amar, instruir. El infinitivo pertenece a una categoría llamada verboides. Los verboides son formas no finitas del verbo que carecen de sus rasgos morfológicos prototípicos que expresan tiempo, modo, persona, número. Además del infinitivo, los verboides contienen el gerundio. Este se construye con la terminación ando, endo. Por ejemplo, caminando, leyendo, riendo. Junto al gerundio, junto al infinitivo, en los verboides está el participio. El participio se construye con la terminación ido, ado para las formas regulares, so, to, cho para los irregulares. Por ejemplo, visto, previsto, hecho, dormido. Asimismo, en el texto instructivo se utiliza la forma no personal del verbo para indicar las acciones que tiene que realizar el destinatario. Por ejemplo, se debe permanecer, es importante considerar. Otra forma del verbo en el texto instructivo es el imperativo. En otras clases hemos hablado sobre este
Modo verbal es cuando se indica, el modo imperativo indica mandato, orden o petición. Por ejemplo, lávate las manos, guarda el distanciamiento social. El texto instructivo utiliza los conectores de orden para secuenciar las acciones que va a realizar el lector. Conectores de orden, por ejemplo, en primer lugar, después, a continuación, luego, más tarde, entre otros. Asimismo, utiliza conectores de finalidad que indican el propósito de la acción que se está llevando a cabo dentro del texto instructivo. Por ejemplo, en esta oración, el ministro de Salud Pública orienta a la población para preservar la salud ante el COVID-19. Podemos ver que el conector para expresa la finalidad por la cual el ministro está orientando a la población. Ese sería el propósito de esa acción. Asimismo, en el texto instructivo aparecen o suele utilizarse los adverbios o locuciones adverbiales para expresar las circunstancias en las que se van a dar o a desarrollar las instrucciones. Los adverbios, como dije, expresan esas circunstancias. Pueden ser de tiempo, de modo, de lugar, de cantidad, de negación, de afirmación, de finalidad. Por ejemplo, en la oración, acude rápidamente al centro médico más cercano si siente síntomas de COVID. La palabra rápidamente en esta oración añade una circunstancia, explica el modo, cómo debe proceder el lector. Ahora que sabemos sobre el texto instructivo, vamos a leer el siguiente. ¿Cómo salvaguardar la vida ante el coronavirus COVID-19? Utiliza correctamente la mascarilla. Lávate las manos frecuentemente. Higieniza la superficie que tocas con frecuencia. Evita ir a lugares muy concurridos. Practica el distanciamiento social. Cúbrete la nariz al estornudar. Controla tu temperatura diariamente. Evita saludar con la mano o besos. Si sientes 2 o más de estos síntomas, fiebre, tos seca, cansancio, dolor corporal, pérdida del olfato, dolor de la garganta, visita al centro médico más cercano. Ante la enfermedad, mantente alejado de las personas porque se pueden contagiar. Ingiere alimentos que fortalezcan tu sistema inmunológico. Este texto que acabamos de leer, lo más importante es que sigamos sus instrucciones. Ahora vamos a pasar a la trivia del día. Vamos a ver qué tan lista está Neurona. Neurona, vamos entonces a la trivia. Estoy lista. Entonces, ahí te va la primera. Te propongo 4 textos. Uno de ellos es El intruso. A, un manual. B, una receta de cocinar. C, un instructivo de un medicamento. Y D, un poema. En este caso, el poema es El intruso, porque los demás son textos instructivos. Muy bien. Ahí te va la otra. ¿Cuál de las partes de este texto instructivo hace falta en esto que te presento? A, tienes una descripción. B, materiales a utilizar. C, procedimientos o pasos. ¿Cuál es el que falta? Falta un título que indique el nombre de la tarea que se va a realizar. Muy bien, Neurona. Vamos a descubrir el error en la siguiente pregunta que te muestro. Lava los limones. Utiliza un cuchillo y córtalos. Mezcla con agua y azúcar y tómalo al gusto. ¿Cuál es el error? Que se salta del paso 1 al paso 3. No hay una linealidad o secuencia. Muy bien, excelente. Lo correcto es, primero, se lavan los limones. Segundo, se cortan. Tercero, se exprimen. Cuarto, se mezclan con agua y azúcar. Y por último, se toma al gusto. Muy bien. Próxima pregunta de la trivia.
Escoge la opción donde aparecen los verboides. A. Caminar, caminado, caminando. B. Camino, caminé, caminar. ¿Cuál es la opción correcta? La respuesta correcta es la A. Caminar es infinitivo, caminando es gerundio y caminado es participio. Muy bien, como estás tan lista, vamos a pasar al resumen de la clase del día de hoy. El texto instructivo es aquel que orienta al lector para realizar una determinada acción. Muestran pasos a seguir y materiales a utilizar. Existen diferentes tipos de textos instructivos, que son los prescriptivos y los normativos. Los textos prescriptivos son los que le indican al lector cómo realizar una acción, mientras que los normativos son los que regulan el comportamiento del lector. Los textos instructivos tienen una estructura que se auxilia de marcas gráficas para facilitar la comprensión de su contenido. También utilizan los verbos en infinitivo. El infinitivo forma parte de los verboides, junto al gerundio y el participio. Estos carecen de las formas prototípicas del verbo como el tiempo, el modo, persona, etc. Muy bien. Estamos llegando a la parte final de nuestra clase del día de hoy y yo estoy segura de que estás realizando todas las actividades propuestas en tu cuadernillo. Recuerda, si tienes alguna duda, no dudes en llamar a tu profesor o tu profesora, pedir ayuda a tus padres, seguir investigando en diferentes fuentes confiables y también puedes volver a ver esta clase visitando esta página. Antes de irnos, quiero proponerte una lectura que comparte una gran verdad. Es un fragmento de una obra que personalmente me encanta y te invito a más adelante leer completamente. Esta vez vamos a tener solamente un fragmento. Es la obra El Alquimista, autoría de Paulo Coelho, de procedencia brasileña. En este texto nos comparte una verdad que trasciende los tiempos. Escuchen. Cierto mercader envió a su hijo con el más sabio de todos los hombres para que aprendiera el secreto de la felicidad. El joven anduvo durante 40 días por el desierto hasta que llegó a un hermoso castillo en lo alto de una montaña. Allí vivía el sabio que buscaba. El sabio conversaba con todos y el joven tuvo que esperar 2 horas para que lo atendieran. El sabio escuchó atentamente el motivo de su visita, pero le dijo que en aquel momento no tenía tiempo de explicarle el secreto de la felicidad. Le sugirió que diese un paseo por su palacio y volviese 2 horas más tarde. Pero quiero pedirte un favor, añadió el sabio, entregándole una cucharita de té en la que dejó caer 2 gotas de aceite. Mientras caminas, lleva esta cucharadita y cuida de que el aceite no se derrame. El joven comenzó a subir y a bajar las escalinatas del palacio, manteniendo siempre los ojos fijos en la cuchara. Pasadas las 2 horas, retornó a la presencia del sabio. ¿Qué tal?, preguntó el sabio. ¿Viste los tapices de Persia que hay en mi comedor? ¿Viste el jardín que el maestro de los jardineros tardó 10 años en crear? ¿Reparaste en los bellos pergaminos de mi biblioteca? El joven, avergonzado, confesó que no había visto nada. Su única preocupación había sido no derramar las gotas de aceite que el sabio le había confiado. Pues entonces, vuelve y conoce las maravillas de mi mundo, dijo el sabio. No puedes confiar en un hombre si no conoces su casa. Ya, más tranquilo, el joven tomó nuevamente la cuchara y volvió a pasear por el palacio, esta vez mirando con atención todas las obras de arte que adornaban el techo y las paredes. Vio los jardines, las montañas a su alrededor, la delicadeza de las flores,
el esmero con que cada obra de arte estaba colocada en su lugar. De regreso a la presencia del sabio, le relató detalladamente todo lo que había visto. «Pero, ¿dónde están las 2 gotas de aceite que te confié?», preguntó el sabio. El joven miró la cuchara y se dio cuenta de que las había derramado. «Pues este es el único consejo que puedo darte», le dijo el más sabio de todos los sabios. «El secreto de la felicidad está en mirar todas las maravillas del mundo, pero sin olvidarse nunca de las 2 gotas de aceite en la cuchara». Quiero que reflexionemos sobre esto. Seguir instrucciones nos pone en el camino correcto a la felicidad, a nuestro destino. Seguir instrucciones de las personas sabias que están a nuestro alrededor nos garantiza éxito en la vida. La sabiduría viene del temor a Dios y de la experiencia vivida. Respeta, sigue las instrucciones y se te garantizará un bienestar integral. Hasta la próxima clase.